Conexión a Europa con Marcelo Dalois. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Ezequiel. Muy bien, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andamos? Bueno, muy bien, estamos muy bien por aquí con las detenciones que tienen impacto político, ¿no? Debido siendo trasladado al penal de Ezeiza, había pedido exhibición de prisión domiciliaria, está siendo analizado, pero no deja de ser título del día hoy, ¿no? Como no podría ser de otra manera, porque tenemos entendido que fue un peso pesado de los últimos años del gobierno Sí. kirchnerista, ¿no es cierto? Sí, es real, es real. Es una de las características también que ha sucedido. ¿Te acuerdas que los hablábamos, no? En otras de las salidas, los gobiernos continuamente, no solo en la Argentina, sino también en el mundo, van dejando gestiones muy ineficientes y con una justicia muy lenta, ¿no? Uno imaginaría que la justicia debiera trabajar en tiempo y forma en el momento que se ejerce el poder. No es así, pero finalmente, bueno, la justicia en algún momento llega, ¿no? Absolutamente. Se diría pobremente, más vale tarde que nunca, pero vos sabés mejor que yo que la justicia, digamos, lenta y cuando llega tarde, jamás es justicia al 100%. Exacto. Eh, y ojo que acá nosotros no nos quedamos cortos, en Europa me refiero. Dejemos aparte los problemas penales de funcionarios, exfuncionarios políticos de cualquier color político, ¿no? Pero un proceso penal acá en Italia, Ezequiel, yo les comento, de promedio, de media, desde, digamos, la primera audiencia de juicio oral y público, sin contar con toda la fase investigativa, ¿no es cierto?, preliminar, etcétera, hasta eventualmente llegar a la sentencia de absolución o de condena firme por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que acá nosotros llamamos Corte de Casaciones, de media dura 15 años. Y una justicia, un proceso que dure 15 años y no es justicia 100%. Claro, claro, sí, sí, indudablemente, ¿no? Justicia lenta no es justicia, como lo decís. Pero bueno, finalmente una tragedia tremenda, ¿no? Que sucedió en la Argentina, Sí. una tragedia de 11. Vamos a hablar del 10º aniversario de los atentados del 13 de noviembre en París, Marcelo. A propósito de tragedia, sí, podrán Sí, imaginarse, toda Europa está hablando, digamos, de este doloroso aniversario. Ustedes recordarán que 3 comandos armados de terroristas islámicos, estimado Ezequiel, queridos amigos, atacaron, por ejemplo, la famosa sala de concierto Bataclan. Ahí estamos viendo una salida secundaria de esta famosa sala de música parisina. El estadio de Francia, que se encuentra a las afueras de París, en la localidad de Saint-Denis, cuando esa noche estaba jugando a Alemania-Francia, Francia-Alemania, ante la presencia de Macron y Angela Merkel en la platea, fíjate vos. Y después, bueno, varias confiterías abarrotadas de gente a esa hora de la noche, ¿no? Estamos viendo las hermosas imágenes de la Torre Eiffel, digamos, con los colores de la bandera francesa en la noche de ayer. Pero el balance fue devastador aquel entonces, 10 años atrás. 130 muertos, Ezequiel, cifra posteriormente elevada por las autoridades a 132 tras el suicidio de 2 supervivientes, ¿no? Después hubo más de 400 heridos. Podrán imaginarse, durante todo el transcurso de la jornada de hoy hubo actos de conmemoración ante la presencia de Emmanuel Macron, de la intendenta de París, la franco-española Ana Hidalgo, ¿no? Bueno, actos conmemorativos que se celebraron bajo una vigilancia reforzada, estricta medida de seguridad en un contexto de amenaza terrorista muy elevada, digamos, y los actos oficiales comenzaron esta mañana, a mitad mañana, con un homenaje, fíjense en ustedes, a la única víctima mortal que hubo cerca de la cancha esa noche del Estadio de Francia. sí. Luego se leyeron placas conmemorativas, se guardó un minuto de silencio. Después, durante toda la tarde de hoy, también hubo otros actos conmemorativos ante la presencia de Macron, que estuvo visitando, les comento, Ezequiel, cada uno de los lugares de los atentados, ¿no es cierto? Por ejemplo, él llegó junto a su esposa hasta la puerta de la sala Bataclan, donde tras escuchar los nombres de los allí fallecidos, bueno, ha mantenido un minuto de silencio. Pero el acto principal, les comento antes de pasar a otros temas, el acto principal tuvo lugar esta tarde, después de las 6 de la tarde nuestra, en el así llamado Jardín Memorial 13 de noviembre, que fue inaugurado justamente hoy. Y minuto antes del comienzo de la ceremonia, de esa ceremonia la más importante del día, ante más de 1.500 invitados, ¿no? Bueno, las campanas de la Catedral de Notre Dame y de otras iglesias de París, bueno, repicaron en homenajes a las víctimas. Y te comento una curiosidad, también Argentina estuvo presente esta tarde, a través de nuestra embajada en París, en Francia, Argentina que reafirmó en un comunicado que se dio a conocer el compromiso justamente nuestro con la paz, Ezequiel, con la libertad, con la lucha contra el terrorismo en todas sus formas. Bueno, todo el mundo sabe también por acá
que nosotros los argentinos desgraciadamente sabemos lo que significa padecer un ataque terrorista por lo que ocurrió en la Embajada de Israel en el 92 y en la AMI en el 94, ¿no es cierto? Sí, sí, tremendos e impactantes recuerdos, ¿no?, que hemos tenido. Cambiamos, hablamos de Emmanuel Macron, que ha rechazado el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, ¿no? Así es, el acuerdo de libre comercio a propósito del presidente francés. Él dijo, que nunca va a firmar el actual borrador del acuerdo. Quizás podrían haber algunas modificaciones el día de mañana, pero el borrador actual, Francia siempre va a decir que no. Ese fue el mensaje que él le transmitió, a un grupo de agricultores, estamos viendo imágenes en pantalla, sí, con los cuales se reunió en la ciudad de Toulouse, ¿no es cierto?, en el sur del país. Claro, Macron declaraba a la gente del campo que sin cláusula de salvaguardias sólidas, estimado Ezequiel, medidas espejo, controles fronterizos, Francia no puede en esta etapa validar ese borrador del acuerdo entre ambos bloques, ¿no? O sea, no podemos aceptar, decía él, y ahí estamos viendo las imágenes de Macron, cuando realizaba estas declaraciones, no podemos aceptar que nosotros en Francia produzcamos y después terminemos importando desde América Latina, del Mercosur, productos, alimentos que no respetan las normas que imponemos los productores nuestros acá en Europa y fundamentalmente en Francia. Veremos si estas palabras van a servir para calmar los ánimos, de los agricultores franceses. Vos sabés mejor que yo, ¿no es cierto?, lo que prevé el acuerdo actual, el borrador. O sea, en América Latina, en el Mercosur, vamos a tener fronteras abiertas y vamos a poder ustedes van a poder importar desde Europa todo tipo particular de productos industriales europeos. Te hago el ejemplo de los autos, ¿no? Sí. Cuando tenemos un montón de fábricas en la provincia de Córdoba, sí, subrayo este detalle. Mientras que los europeos van a poder también importar un montón de productos agropecuarios. Yo no sé la opinión tuya y de los amigos que están allí en el piso y los amigos televidentes. Me parece fantástico todos los acuerdos de libre comercio, negociar y comerciar con todas partes del mundo, pero hay que buscar un justo equilibrio, porque está bien, los intercambios comerciales entre los bloques, entre los países, pero hay que salvar, la industria nacional, los puestos de trabajo, como también hay que defender los intereses de esta gente que estamos viendo en pantalla, que se rompen el lomo de la mañana a la noche trabajando en el campo en Europa, ¿no es cierto? Claro. Bueno, parte de las circunstancias que se reclama desde aquí al gobierno del presidente Javier Milei es esto, ¿no? No entregaran un paquete a la Argentina porque Europa, Estados Unidos defienden la producción propia porque es genuina, porque genera fuentes de trabajo, porque dinamiza la economía. Hay un gran debate con ese tema aquí en la Argentina. Bueno, en Macron, que no es un liberal, por supuesto, pero tampoco es un comunista, en el sentido que es un miembro del centro, no le tiembla el pulso a decirle al mundo entero, yo no voy a firmar este acuerdo de libre comercio si le ponen el palo entre la rueda a los intereses de los productores franceses y europeos, ¿no? Así que esperemos que se llegue a un acuerdo. Tengo entendido que Lula da Silva, que está muy interesado y, apresurado el hombre para firmar este acuerdo, parece ser que él es muy optimista y dice desde Brasil de que se podría firmar antes de fin de año. Bueno, esperemos que se ponga en contacto con Macron porque tiene una opinión completamente opuesta al del mandatario brasileño. Veremos qué es lo que sucede, lo vamos a seguir de cerca desde esta señal. Contame esta noticia que la Fiscalía turca pide 2.000 años de cárcel, ¿es así contra un opositor? Sí, para ser específico, Ezequiel, 2.352, wow. ¿No es cierto? Sí. Contra este señor. ¿Este señor quién es? Es el intendente de Estambul. Son imágenes de repertorio, porque este hombre ya está preso por haber insultado a este fiscal. Claro, este señor se llama Erkem İmamoğlu y es considerado hoy en día como el principal opositor del actual presidente turco, el ultraislamista, el ultraconservador Recep Erdogan. El presidente de Turquía está en el poder desde agosto del 2014. Estamos en noviembre del 2025. ¿No es cierto? Y este señor que estamos viendo en pantalla podría ser el único que le pueda poner el palo entre la rueda en eventuales elecciones presidenciales. Y como los jueces están todos controlados por el Ejecutivo turco, bueno, el fiscal le pidió al juez que se lo condene a este opositor del presidente Erdogan, intendente de Estambul, a semejante cantidad de años de cárcel. ¿Por qué? Porque estaría él encabezando una vasta red de corrupción que le habría costado al Estado miles de millones de dólares, ¿no? Y para justificar ese pedido, ¿sabe lo que hizo el fiscal? Brindó una rueda de prensa y le contó a todos los periodistas turcos y le presentó a los colegas un escrito de acusación donde aparecen 402 sospechosos, entre ellos el intendente que ya está detrás de la reja, como le decíamos. ¿Por qué?
Y porque el fiscal alegó que varios empresarios fueron coaccionados para pagar soborno a través de un fondo secreto que operaba en el municipio. Podrán imaginarse la postura que tiene este hombre en pantalla, ¿no es cierto? Él está diciendo que se está usando la justicia para eliminarlo políticamente y no pensó dos veces de tildar este pedido de golpista, ¿no es cierto?, de parte del fiscal contra su persona. Veremos cómo termina este asunto. Pero, viste, sí, grieta hay en todos lados y se usa la justicia para, bueno, eliminar a algún opositor que me pueda poner el palo entre la rueda, ¿no es cierto? Totalmente, con 2.300 años de cárcel. Y nos vamos a Italia, atravesada por un fenómeno que en la Argentina hemos vivido y vivimos, que es la fuga de cerebros, ¿no? Sí, totalmente. Ustedes saben mejor que yo que desgraciadamente Italia está dividida desde el punto de vista económico en dos partes. Sí. Tenemos el rico y desarrollado centro-norte y, bueno, el sur de Italia, desfavorable desde el punto de vista económico, el pobre sur. Bueno, pobre entre comillas porque la pobreza la produjo la clase dirigente que hemos tenido en las últimas décadas y la cantidad de mafias que han operado con la complicidad de la clase dirigente, sin estar generalizando, sí, porque no todos los políticos son mafiosos y no todos los sureños son mafiosos también. Pero vos fíjate lo que está pasando. Sí. Digamos, nos hemos enterado que cada año, y no te quito más tiempo, si quieren me quedo a disposición de ustedes, cada año 134.000 estudiantes de la secundaria abandonan sus propias regiones sureñas para matricularse en universidades del centro norte del país. Y esta así llamada fuga del sur, como la llaman acá los medios italianos, sí, representa una pérdida económica para todas las regiones del sur de Italia de 4.000 millones de euros por año, que no es poca cosa. Y ni te cuento la pérdida que sufren las universidades sureñas de Italia, que, digamos, bueno, están perdiendo por año 157 millones de euros, que es una locura. Y lo peor de todo es que estos chicos dejan el sur, se van a estudiar al centro norte y la mayoría, en cambio de quedarse a trabajar acá en Italia, se van a trabajar en el extranjero porque muchas veces es muy difícil encontrar un puesto de trabajo, inclusive en el rico y desarrollado norte italiano. Fíjense en ustedes, y ojo, no es culpa solo de Giorgia Meloni, gobierno de derecha, porque los gobiernos de izquierda que hemos tenido en las últimas décadas, evidentemente en los últimos años específicamente, también son parte de la responsabilidad por todo lo que está pasando. Mientras estamos viendo hermosas imágenes de la plaza del Plebiscito de Nápoles, ¿no? Chicos del sur que se van a estudiar al norte y después van y terminan trabajando en el exterior, provocando una pobreza aún más profunda en la economía italiana y después nos quejamos que por acá hay poca natalidad, ¿viste? Bueno, interesante el tema, Marcelo, es para seguirlo de cerca, ¿no? Es un fenómeno sí, muy preocupante con alguna política que hay que seguramente revertir. Nos vamos a ir con una camarita en vivo para que me comentes cómo está por allí Piazza San Babila en Milán a esta hora cuando ya la noche ha ingresado y fuerte en aquel lugar con tránsito, ¿no? Con actividad, Marcelo, a esta hora. Sí. Bueno, las grandes ciudades italianas tienen un discreto movimiento, inclusive a esta hora de la noche, 9 de la noche con 22 minutos. Por supuesto que no hay, obviamente, como verán, en esta parte céntrica de Milán, de esta capital financiera de la moda, ¿no es cierto?, del norte de Italia, no hay, digamos, tanto turista como en cambio vemos siempre aquí en Roma, evidentemente, ¿no? Aparte esa es una zona, digamos, financiera de la ciudad que no está tan lejos del Duomo, ¿no?, de la catedral de estilo gótico que tiene Milán. La temperatura es de 12 grados centígrados, que es la misma que estamos teniendo aquí en Roma tras haber tenido otra hermosa jornada de sol otoñal, digamos, en esta parte del centro de Italia. Bueno, acá estamos viendo imágenes del norte italiano, justamente del rico y desarrollado norte de la península italiana, ¿no? Bueno, una bonita imagen para cerrar la salida del día de hoy. Te mando un abrazo, nos reencontramos la próxima semana. Marcelo, gracias. Cuando ustedes dispongan, gracias a ustedes, un gran abrazo. Saludos.